Saludos amigos, bienvenidos a otro diálogo del siglo XX. Como de costumbre, esta producción semanal es un esfuerzo de Generación 50, una institución no gubernamental que persigue dar a conocer hechos, facetas, informaciones del siglo XX para la generación del siglo XXI. En esta ocasión tenemos un invitado especial, como son casi todos los invitados nosotros, es el señor José Tejada Gómez. Bienvenido, Cheo. Muchas gracias. Este era un compromiso. A mí me llamó mucho la atención que tú me invitaste hace casi un año. Sí. Me enviaste una carta. Sí. Para esta cita. Este encuentro, sí. Y entonces siempre lo tuve pendiente. Sí, tú sabes que hicimos una programación de 6 meses de programa. Entonces íbamos a empezar en el mes de enero, se pospuso para el mes de febrero, cuestiones logísticas y técnicas. Y entonces debí enviar de nuevo, ¿verdad?, la fecha actualizada de cada invitado, de cada una de las fechas. Entonces noté que tú notaste ese cambio y me llamaste y me dijiste: Agustín, pero quiero confirmar en qué momento voy a ir, porque yo soy una persona que no quiero fallar con los compromisos que tenemos con amigos o que tengo con amigos. Entonces me agradó mucho recibir tu llamada, como he recibido también algunas llamadas de otros amigos y amigas que me han dicho en qué momento me corresponde a mí, y eso me satisface mucho, me llena de todo orgullo y emoción contar con amigos que mantienen ese nivel de amistad y solidaridad de esos años que nosotros vivimos a mitad del siglo, o después de la mitad del siglo XX. No, y a mí personalmente, yo creo que esto tiene un valor, poder uno rememorar un pasado positivo. Exacto. Y en el que uno de alguna forma fue protagonista y también narrar la vida. Sí. Hay que contarla. Yo creo que estamos en un momento, Cheo, José Muñoz, en un momento importante de nuestras vidas para nosotros decirle a la generación del siglo XXI y a mucha gente de la generación del siglo XX que no ha tenido la oportunidad que tenemos nosotros de dirigirnos a través de un medio de comunicación, cosas que nosotros vivimos, que ellos también han vivido, sí, pero que no han tenido la oportunidad de contar. Y qué bueno que nosotros podemos hacerlo. Así es. Yo asistí, Cheo, en una ocasión a una marcha que hacía el Club Osvaldo García de la Concha, allá en Los Minas. Yo fui de Villa Duarte porque en un momento fui a jugar baloncesto con un grupo de mis alumnos. Yo tenía varios equipos en el Club Deportivo Cultural Organizado Siglo XX en Villa Duarte, un club nuevo, delante de los Minas, delante de los Coloides en ese momento y delante de los Nómadas. Pero cuando estamos jugando en las dos canchas que están ahí, de los Coloides y los Nómadas, en esa ocasión, que todavía no estaban unidos, recibo la invitación de ir a esa marcha del Club Osvaldo García de la Concha que tú presidías y organizaba. Y fui con un grupo como de 16, 15 muchachos, muy jóvenes todos. Participé en esa marcha. No sé qué cosa más rara. Las instituciones represivas de ese momento permitieron que la marcha se realizara. Creo que hasta la Escuela Zafra fuimos, dimos una vuelta por el barrio de Los Minas, en esa parte que hoy es muy populosa, muy dinámica y tiene mucho tránsito. Y eso me quedó marcado para siempre, porque te vi comandando y dirigiendo esa actividad que hacíamos regularmente en los barrios para reclamar, ¿verdad?, precios más bajos de los alimentos. Queríamos más energía eléctrica, queríamos orden y respeto, menos agresión de los organismos represivos. Y en cierta forma, como que en estos tiempos de este siglo XXI, estos 22 años, se han perdido muchos de esos aspectos y esos esfuerzos. Bueno, tú sabes que yo le digo a alguna gente que uno vivía una vida muy distinta a la que se vive hoy, porque uno ni se daba cuenta que era pobre. Eso es verdad. Uno, por ejemplo, nosotros a veces cruzábamos de Los Minas a la universidad a pie. Sí. Porque a lo mejor teníamos para un pasaje. Sí. Cruzábamos a pie de manera muy entusiasta, sin quejarnos, y luego tomábamos un vehículo para regresar, o al revés. La UAS tenía una guagua, a veces pasaba de ver. O sea, que eso era un caos. Bueno, pues también, y llena esa guagua de la UAS. También el sentido
es de solidaridad y de lucha comunitaria y de integración comunitaria por las reivindicaciones, tenía cierta espontaneidad. Cierto que los partidos políticos influyeron, las izquierdas, después comenzaron a enviar los dirigentes, pero había una espontaneidad en las comunidades, en el barrio. Sí. Los clubes no fueron creados por los partidos políticos. Los clubes los creamos los jóvenes de esa época. Correctamente, así mismo. Y eran resultado era la expresión posible en esa época. De interactuar, de reunirnos, de estar juntos y de luchar por nuestras reivindicaciones deportivas, culturales y del sector. Sí. No necesariamente, bueno, claro, los partidos luego vieron la importancia. Vieron la importancia. Sí. Y comenzaron a introducir gente y a captar. Porque yo llego de los clubes, yo llego a un partido político de izquierda. Sí. Entonces, pero lo que te quiero decir es que era algo natural. Sí, muy espontáneo de la gente del barrio por querer asociarse y demás. Dentro de los antecedentes del movimiento clubístico, hemos leído por experiencia de otros dirigentes y también porque alguna gente se ha preocupado por anotar esos conceptos y esos criterios de que la gente de alta sociedad, sobre todo aquella que vivió los 30 años de la dictadura de Trujillo, bueno, pues vivía un ambiente clubístico o un ambiente de club social muy elegante, muy bueno, con fiestas fastuosas, y nosotros queríamos, o un grupo de gente de esa época quería, yo me incluyo porque llegó un momento en que también yo quería ir al Club de la Casa España, ¿verdad? Y uno veía esos vestidos, estas damas, estos caballeros bien vestidos y bien montados también, y uno como que decía, bueno, ¿y cuándo será que yo podré ingresar a una de esas fiestas? Entonces yo considero que nosotros en el barrio, quizás en un nivel más bajo, entendimos que teníamos que propiciar el movimiento cultural, movimiento deportivo, social, encontrarnos con el barrio en un lugar común. Y eso dio pie a que se crearan los clubes, se crearan las escuelitas hogar también, que fueron muy, muy famosas. Es un evento, es un dato que yo quiero que nosotros abordemos, Cheo, porque esas escuelitas salvaron muchos muchachos y 2 generaciones, diría yo, que no podían ingresar al sistema escolar normal. Entonces, yo entiendo que la expresión del club, en su máxima expresión, incluyendo la parte cultural, como que la dejamos de lado muchas veces, porque la parte deportiva copó todo, pero la parte cultural de los clubes de esa época tenía una incidencia fundamental dentro de las actividades que hacían esos clubes en cada uno de nuestros barrios. Mira, lo que tú dices de las escuelas es verdad, eso, porque por ejemplo en Los Minas nosotros creamos la escuela Club Osvaldo García de la Concha. Sí. ¿A quiénes acogíamos ahí? A los niños que no tenían o no encontraban cupo en la escuela que habían, en este caso la Juan Bautista Zafra, y que no podían pagar un colegio. Exacto. Yo recuerdo que ya para el 78, que yo dirigía la Socludina, logramos en la gestión de Julio César Castaño Payá, logramos un acuerdo para legalizar unas 35 escuelas de clubes que habían para esa época. Tremendo. Que fue un gran logro. Sí. O sea, era parte de ese gran esfuerzo, que entiendo dañó un poco, porque hubo un debate en el que yo participé, cuando el PRD llega al poder en el 78. Sí. Entonces se planteó el debate en el seno de los clubes, porque un sector de la izquierda comenzó a crear lo que creo que hoy todavía es el Falpo. Bueno, sus antecedentes sí, de lo que es el Falpo. Abandonar los clubes y crearon el Falpo. Sí. El PLD creó unos llamados comités patrióticos. Correcto, sí. Entonces ese debate se dio en la organización en la que yo participaba, de qué hacer. Ahí es donde surge un folleto que yo puse a circular, que circuló aquella vez, donde yo reivindicaba el carácter recreativo comunitario del club.
que no era político partidista. No. Ya, ahora, la alta politización que hubo en núcleos importantes que estaban en los clubes, da como consecuencia, por un lado, eso es un factor sí, que incide en que los clubes se debiliten. El otro es que el PRD, que tenía gran incidencia en los clubes, llegara al poder, entonces se dio también esa intención de encarrilar a los clubes por la vía exacto. política, el concepto político que ellos entendían debía ser. No sé si recuerda que me tocó protagonizar con el difunto Rafael Nova aquella división de Asocludí. Sí, perfectamente. Que fue yo viví parte de esa experiencia, fue muy traumática. Afectó mucho el movimiento clubístico de la ciudad capital y incidió también a nivel nacional. Así es. Yo escribí, y creo que esa tesis, con lo que tú planteas, tiene cierto peso de verdad, el hecho de que cuando el PRD en el 78 asume, pero aparte de eso, asume también en el 1982, o sea, 2 periodos consecutivos de 4 años, tenía entonces la capacidad económica de contratar, como tal lo hizo, contratar muchos de esos cuadros que se habían destacado en los clubes y las ligas, sobre todo en la ciudad capital, y convertirlos en gerentes de muchas de las instituciones estatales. Era normal. Eso también lo digo, si porque tú tienes que producir. Si usted está en política y usted está luchando porque su partido llegue al poder, lo que más puede ocurrir es que si llegó a su partido, usted ocupe alguna posición. Correcto. Eso no es... Correcto. Pero fíjate que se da... Yo recuerdo, me viene a la memoria al compadre Manuel Matos. Sí. Que por cierto, está en el país, lo vamos a entrevistar. En esa discusión, Manuel era de un partido de izquierda diferente al mío. Sin embargo, nosotros éramos clubistas. Sí, y encontramos puntos comunes. Exacto. Que defender de los clubes en esa época. Sí. Y podía existir diferencia ideológica o institucional, si se quiere, pero la personal era muy difícil que llegara al seno de esa discusión. Teníamos un punto de vista de origen, éramos clubistas. Sí, exacto. Pertenecíamos a partidos, sí. Pero nuestro origen era que éramos del movimiento clubístico. Clubista, sí. O sea que eso nos ayudaba a entender. Pero los procesos son a veces, tú deseas algo, pero el proceso te lleva a lo que debe ser finalmente. Sí. Te guste, ¿verdad? O no te guste, eso provocó también que muchos dirigentes se apartaran del club. Otros se quedaron, ¿verdad? Quizás un poco maravillados o un poco comprometidos con la comunidad, porque había gente muy comprometida con la comunidad. Yo te voy a decir otra cosa, que a veces no se analiza. Los barrios comenzaron a ser impactados por un fenómeno que a veces no lo incluimos, y es por el fenómeno del narcotráfico. Sí. Cuando el narcotráfico comienza a penetrar en los barrios, estoy hablando del 86. Correcto. Que jóvenes comienzan a irse fácilmente a los Estados Unidos y de allá regresar, comprar vehículos nuevos, ponerle bocina, prendas. Aquella época de los cadenuncios. Sí. Yo le he contado a alguna gente una anécdota que yo sentí el cambio. Yo me acostumbraba a ir a una esquina en Los Minas donde se reunían jóvenes. Ya. Cuando yo llegaba, yo copaba la atención de esos jóvenes. Me preguntaban. Tú eres el líder comunitario, claro. En una ocasión yo llego y siento que yo no soy el foco. De lo que se estaba hablando ahí, y no me hacían caso a mí, era de que fulano de tal llegó de Estados Unidos con mucho dinero, que había venido con un vehículo nuevo y andaba transitando por la calle. Triunfó. Que fulano se fue y está mandando. O sea, ese impacto yo lo sentí. Entonces,
cuando la economía del narcotráfico comenzó a impactar los barrios, también impactó a los clubes. Correcto, eso es verdad, tú tienes toda razón. Y eso es un detalle que hay que analizarlo, no es un problema de ahora, no, es de más atrás. Correcto. Yo creo que eso pasó a nivel nacional porque, claro, impactó en el distrito, sobre todo en la capital. No, impactó, como tú dices, a nivel nacional. Y a nivel nacional se dio, así mismo como tú dices, porque muchos jóvenes con padres que tenían fincas y terrenos sembrados y hacían su negocio, ¿verdad?, anualmente o cada 2 veces al año, de vender la batata, el ñame, la yuca, para mandar al hijo a estudiar, pagar las deudas, arreglar algo de la casa o de la finca, o comprar quizás 2 cerdos más. De pronto su hijo dice: papá, yo quiero irme a los Estados Unidos, sobre todo a los Estados Unidos, porque el destino europeo como que no estaba en la agenda. Me quiero ir a Estados Unidos porque, como tú dices, habían visto a su amigo, o habían visto un primo, o algún allegado que había deslumbrado la comunidad donde ellos residían. Y eso provocó esa huida en masa de muchos jóvenes para cambiar el destino de sus familiares. Y venían entonces prácticamente a ser los dueños de la familia, sí, los gerentes de la familia. Y eso provocó una involución dentro de la sociedad dominicana, que nos afectó. Y hubo de la izquierda que se fueron. También. Hubo partidos que motorizaron que se fueran para financiarse con las ventas de drogas allá. Y ayudar a al partido aquí para que hiciera su trabajo. Fuerte, muy fuerte. Entonces, es ahí que comienza. Esto que estamos viendo hoy no comenzó solo con la tecnología. Eso comenzó hace mucho. Sí, toda la razón. En el que la economía del narcotráfico comenzó a impactar los barrios. Eso es así. Yo lo viví y en un momento dado me di cuenta que ya el escenario estaba copado por jóvenes que eran de uno, y cuando uno ve que gente de izquierda que militaban amigos de uno asumen esa posición, fulano se fue a Nueva York, ¿y qué está haciendo allá? Vendiendo droga. ¿Y para qué? Lo mandó el partido, todo un partido ahí. Entonces tú dices, pero ven acá. No puede ser. Ahí es que yo te decía ahorita que yo comencé a reflexionar de por qué soy como soy. Y entendí que por la familia y por los clubes. Correcto. La familia te enseña la honestidad, la integridad, te traza la pauta de cómo tú debes ser. Si el que tiene la suerte como yo, que tuve una familia, mi papá, mi ordenada, mamá, ¿sabes? Y los clubes te enseñaron la solidaridad. Eso es así. Luego la política no enseñó mucho. No. Ni las ideologías enseñaron mucho. No. La formación se fue a pique, y en la política partidista, sobre todo los partidos que estaban dirigiendo el Estado Dominicano en esos tiempos, eran partidos de una ideología muy débil. Enseñaban muy poco. No es verdad que existía una escuela de cuadros, eso no es verdad. Yo no le doy mérito a la política de lo que yo soy. No se puede, no. Yo creo que ninguno de la generación del siglo XX puede afirmar eso. Muy pocos. Cheo, mucha gente te conoce, tú eres una persona que has dirigido la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, dirigiste también creo que por varias ocasiones el Colegio Dominicano de Periodistas, y entonces has estado vinculado también al Ministerio de Cultura, estuviste en las funciones de encargado de prensa y relaciones públicas, de modo que la gente te ve mucho en los medios de comunicación, te ve en las redes, tienes tu propio medio de comunicación también hace 15, 16 años. Y entonces la gente dice, ¿de dónde viene José Tejada Gómez? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su hermano? ¿Cuántos son ellos? ¿Cómo es que Cheo trasciende los medios, la sociedad? Porque tú vienes de una comunidad en la República Dominicana, ¿verdad? Que es Los Minas. Yo no conozco que tú vengas de una comunidad del interior, pero puede ser. Yo nací en Moquita. Ajá. Eso es como un paraje de Puesto Grande. En Moca, provincia para allá. Provincia para allá. Entonces, esa información ha circulado muy poco en los medios. Entonces, ese antecedente familiar y personal muy íntimo tuyo, en este programa de Diálogo del Siglo XX, que hablamos para la generación del siglo XX, pero de verdad queremos que tú hables para la generación del siglo XXI, porque queremos que la generación del siglo XXI reciba las experiencias tuyas
de cómo se vivió en el siglo XX y qué pasó ahí. Entonces es bueno decirle, mira, yo no vengo de la noche a la mañana a ocupar un espacio en el Colegio Dominicano de Periodistas y no vengo a croarte porque me mandaron a buscar o porque yo tengo un abolengo familiar y económico muy grande y me pusieron a dirigir esa institución. Cuéntanos un poco, Cheo, de esos antecedentes familiares, personales y profesionales. Mi papá era un agricultor, mi mamá una ama de casa. Sí. Mi papá tuvo 16 hijos. Nada más. En un primer matrimonio tuvo 12, después tuvo 5, que es... entre mis hermanos más conocidos está Germán Santiago. Que sí, mi amigo, sí falleció, mi amigo. Tengo también hermanos que están aquí lidiando igual que yo, Diomedes Tejada Gómez, que es periodista. Sí, también lo conozco. Isidro Tejada Gómez, que es politólogo, y una hermana que vive en los Estados Unidos. También estudió periodismo, pero vive en Miami, se llama Milagros Tejada Gómez, Ramona Margarita Tejada Gómez, le dicen Milagros. Sí. Yo me crié en Moca y ahí viví una parte del tiempo con mi abuela, que vivía en una finca de los Cáceres, en Puerto Grande. De los Moncáceres. De Tuto Cáceres. De Tuto Cáceres, ok. Yo conocí a Mario Cáceres, jovencito, conocí a Tuti Cáceres. Wow. Yo siendo un niño. E incluso Tuti Cáceres me llegó a cargar a mí. Ya. Una gran oportunidad tuviste, de verdad. Sí, yo era un muchacho y yo era un niño. Sí. Uno trae esos recuerdos porque coincidió que en esos tiempos mataron a Trujillo, mi abuela lloró a Trujillo, sí. Y después lloró a Tunti. Ya. Cuando lo mataron, porque él la quería mucho. Okay. Y entonces yo siempre recuerdo con muy grato en qué circunstancias Tunti me cargó, que fue que él iba allá y le gustaba que mi abuela le preparara pollo asado, huevo asado con plátano. Qué bueno. Y entonces yo era que sabía dónde estaban los huevos, dónde ponían la gallina. Ya. Mira qué anécdota más interesante. Y una vez llegó él y salía a buscar la gallina donde ponía, y entonces la gallina estaba, como decimos, culeca. Exacto. Y son bravas. Oh, ya. La gallina me cayó atrás y entonces él avanzó hacia mí y me cargó por el susto. Ahora, ¿por qué uno recuerda estas cosas? Porque al poco tiempo matan a Trujillo. Sí. Imborrable. Y al poco tiempo matan a Tunti. Sí. Entonces yo como niño estoy recibiendo todas estas informaciones. Incluso los agentes del CIN iban a esa finca en busca de él. Ya. Bueno, es la primera vez que cuento esa anécdota. No, estamos dando un palo. Después mi mamá, mis hermanos mayores se mudaron a la capital y mi mamá y mi papá dijeron, mira esa visión, que se iban a mudar para acá, para que nosotros estudiáramos. Ya, sí. Pensaron bien, entonces lo hicieron así y así llegamos a Los Minas. Ya. Entonces allá en Los Minas el ambiente, ¿verdad? Estudiantil, clubístico, social. Buscar una escuela y mi mamá se levantaba, me llevaba a una escuela de una señora y después me inscribí en el colegio, en la escuela Juan Bautista Zafra. Sí. Posteriormente, no recuerdo cómo llegué, entonces me inscribieron en el colegio San Vicente de Paúl. Y ahí comencé a interactuar. En el barrio nosotros creamos el Club 21 de Agosto, fue lo primero que hicimos, porque había un fenómeno en esa época. Además del deseo espontáneo de uno participar, la banda colorada era muy intensa en el 70. Sí, muy fuerte. Y todos nos sentíamos como una amenaza y había una forma de uno como parar un poco la amenaza, y era reuniéndose en algún club. Sí, asociándonos. Sí. Y de ese club después pasamos al Club Osvaldo García de la Concha. Y ahí comienza esta inclinación de vincularnos a los clubes. Ya en el San Vicente de Paúl yo participaba en lo que famoso periódico Murales,
Uno escribía algo ahí, lo ponía, lo colocaba. Entonces, ¿te gustó la comunicación? ¿Te fuiste por ahí, estudiaste comunicación? Bueno. Entonces entraste ya en el mundo profesional, te fuiste a los periódicos, yo creo que La Noticia o El Sol. Oye, ¿qué pasa? Yo llego, bueno, uno en los clubes, ya yo estoy vinculado a la asociación de clubes, estoy llevando notas de prensa a los periódicos, que uno lo hacía a pie, caminando. Sí. Era un pasaje para ir, un pasaje para regresar. Entonces yo en una dije, yo puedo aprender a hacer la nota para llevarla mejor hecha, y la llevábamos así. ¿Qué ocurre? Hubo un hecho que ocurrió en el 73. Ajá. Yo era dirigente ya de Asocudí. Se produjo una huelga en el periódico El Nacional por una controversia generada con uno de sus periodistas, que era Víctor Grimaldi, que había escrito un artículo. Sí. Creo que era un artículo que se refería a un problema agrario que había en el este. Ajá. Y no se lo publicaron. Eso desató una huelga de periodistas. ¿Caso único en el país? Entonces, oye, ese es el origen de mi condición de periodista. Esa huelga, ellos se colocaban frente al periódico El Nacional, se estacionaron ahí, vamos a decir, Silvio Erasme, Uchi, Emilio, todo, en su huelga. Y nosotros en los clubes íbamos a darle apoyo. Oye, qué momento, qué eso lo qué hacemos, etapa, espontáneamente, sin ningún... Sí, mientras ellos iban, nosotros íbamos. Yo creo que Manuel estuvo tiene que haber estado ahí Manuel Matos, sí. Ellos lanzaron El Nacional en Lucha, que era un periódico como alternativo. Hecho sobre la marcha. Sí. Wow, para contrarrestar ese momento. Exacto. Fue algo dramático. Y nosotros lo ayudamos a distribuir. Pero es una experiencia tremenda, Cheo. ¿Qué pasa? Que de ahí surge, la huelga termina y ellos deciden lanzar un periódico. En principio era La Razón, se iba a llamar. Sí. Pero alguien tenía registrado el nombre y le pusieron la noticia. Nosotros seguimos en los clubes, seguimos el trajinar. Sí. Pero yo establecí una relación con ese nuevo periódico. Y prácticamente los Erasme Peña me apadrinaron a mí. Venga para acá. Yo iba allá y llevaba, yo recuerdo Luis Fernández, que era el editor de Deportivo, me incitaba a escribir. Tú escribes bien, mándame una columna, y me la publicaba. Wow. Entonces, una motivación especial para una persona nueva en ese momento. Sí. Entonces de repente yo estoy escribiendo en el periódico, en un periódico, artículo de opinión, y tengo que entrar a la universidad en el 78, y ese era el carril de adentro que tenía. Sí. Entonces, bueno, pues voy a estudiar periodismo. Comencé a estudiar periodismo y realmente yo era un mimado de los Erasme Peña. O sea, Silvio conmigo era una persona, quizás me trataba como un hijo. Lo primero salario que él me pagaba, él lo sacaba de los bolsillos, porque una vez mira, historia patria, una vez cuando surgió el Nuevo Diario, yo veo como que no hay vida en la noticia para mí. Y ando buscando ya producir, porque está la noviecita, está el papá, hay que llevar un pan a la casa, todo eso. Entonces yo no sé quién le dijo a Silvio Erasme que yo había escrito algo para el Nuevo Diario. Ay, papá. Creo que fue de un envenenamiento que hubo en la Granja Mora. Ajá, sí, de aquel lado. Sí, la granja que estaba en la zona oriental, sí. Y me mandó a buscar. Me dijo, ¿qué tú estás escribiendo en otro periódico? Si tú eres es aquí, digo, pero es que yo necesito. Y entonces me dijo, ¿cuánto es que tú quieres que te pague? Está bien, yo te voy a pagar. Y lo primero que me pagaba era, me daban 100 pesos todos los meses. Que era algo. Era dinero. Se lo sacaba del bolsillo y me lo daba. Ya. Ellos son los responsables de que yo sea periodista. Ya. Y tenía un grado de lealtad que yo no olvido.
que en aquella crisis del 78 de la socludisna, Sí. en Tribuna Democrática, conmigo dieron una suapiada. Ajá. Bueno, Bueno, sí, porque era un editorial que creo que leyó nuestro amigo, apreciado amigo Tony Raffo. Tony Raffo, sí. Y Silvio escribió 2 editoriales defendiéndome, Wow. que provocaron que el doctor Peña Gómez me llamara. Qué bueno. Y me recibió, me llevó al patio del PRD allá y me dijo que eso no iba a volver a suceder. Mira, Cheo, aparte de tu incidencia como dirigente clubístico, ¿verdad? Sí. Importante destacar también que los Erasme Peña tenían una incidencia y una influencia muy marcada en esos años en el periodismo dominicano, que yo creo que la prensa dominicana y muchas instituciones que debieran velar por ese criterio no han valorado en su justa dimensión. Podemos decirte qué pasó. Cuando se crean las noticias, ellos tenían problemas para imprimir. Y tenían problemas para la distribución. Porque aquellos distribuidores tradicionales que estaban conectados con los grandes diarios no querían distribuir la noticia. No. Entonces, yo creo que ahí el compadre Manuel Mato participó, no recuerdo. Silvio nos convoca a una reunión y nos pide que, en vista de esa situación, Los clubes distribuyamos la noticia. Wow. Entonces los clubes comenzamos a distribuir la noticia. Ahora yo no recuerdo con exactitud. No, pero bien, un trabajo. Estamos hablando después del 1973, ¿no? Sí. El 74. Entonces ellos la imprimían y nos los enviaban a los clubes y los clubes vendíamos El periódico. el periódico. Yo ahora no recuerdo si nos quedábamos con el dinero, si lo devolvíamos. Ellos querían salir. Entonces, estar en la calle eso soldó más mi relación con los Erasme Peña. con los Erasme Peña. Cheo, te voy a invitar a que escuchemos una canción en la voz de Ramón Leonardo, una voz y una figura de esos años pretéritos tan importantes que tú estás hablando. Vamos a escuchar a José Alberto. Dale. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas. Esa etapa es importante, Cheo, y es bueno que tú abordes un poco tu ambiente entonces en los medios de comunicación, pero sobre todo ya dando los pasos hacia Acroarte y dando los pasos posteriormente hacia el Colegio Dominicano de Periodistas. Cuando yo llego ya al periodismo, yo inicié el periodismo de manera de lleno en el 83 por ahí. Bien. Ya yo estoy nombrado. ¿Y está en la noticia todavía? Sí, en la noticia. La noticia. Ya me estaba nombrado en la noticia, pero nombrado pagándome Pagando. en la nómina. ¿Y tiene un compromiso profesional con el periódico? Sí, entonces ahí viví la experiencia de... comencé en periodismo político, escribiendo reportajes y eso. Entonces un día me llamó un chilora, me dijo, mira, queremos que tú te dediques a hacer la columna de farándula. Ay, Yo me paro y le explico a Uchi que no, porque, ¿sabes? Yo todavía estoy medio ideologizado, tengo una serie de preocupaciones y la farándula la veía como... sí, era una ofensa Cuando fácilmente. Cuando yo le explico a Uchi todas esas cosas, con esa agudeza que él tiene, me dice, pero por eso es que te estamos cogiendo a ti.
Ya. Oye bien, oye bien. Bueno, y me convenció. Ahí yo entro al mundo ya del espectáculo. Comienzo a hacer la columna y luego pasé a ser editor Ya. en esa área. Yo creo que el periodismo se hace decente en toda la parte y se hace indecente en todas las partes. Es problema de tu actitud. Depende del periodista, ¿verdad? Y del periódico. Exacto. En el 85, por ahí ya hay, la Acroarte está creada, ha entregado 2 premios. Sí. Yo estoy participando en el sindicato del colegio, estoy participando en el colegio también, luego Sí. cuando se crea. Y ahí en medio de ese trajín, yo recuerdo, yo recibí a Carlos T. Martínez, que me visitaba en su esfuerzo, organizando el premio, motivándome para que votara, me llevara. Sí. Al fin de cuentas, hubo en el 87, no, el 87 no, en el 85 hubo un premio, no sé si tú lo recuerdas, que yo no sé si fue El que se hizo en Bellas Artes. Ah, porque hay uno que yo fui, que creo que fue el primero, que se hizo en el cine. El primero, sí. Sí, en la Palo Hincado, el cine que creo que es Rialto o Santo Tomé que estaba ahí. No. Bueno, hay un cine que había ahí. Eso No, sí. estaba antes, pero funcionaba por la tela ahí. Exacto. Sí, esa empresa. Que alguien escupió a alguien ahí. Sí, yo estuve presente en esa, creo que fue la primera entrega de Acroarte. Bueno, Después pero- en esa había pero en esa tercera Bellas Artes que se llamó aquel incidente entre Freddy, que daba la guerra de la papeleta. sí, fuerte. Muy bueno para el ambiente artístico, creo yo. Hay una crisis en Acroarte que se pasó muy fácil porque entonces habían elecciones y alguien me sugiere a mí, pero yo he ido como a 2 reuniones de Acroarte, yo no soy Un activo permanente. no. Entonces había un grupo emergente, el mismo Carlos T. me apoyó, me apoyaron alguna gente y yo de repente soy presidente de Acroarte. Mira cómo da vuelta el mundo y el destino. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a armar el muñeco, porque lo que se está pensando es el próximo premio, solicitamos una reunión a Barcelona y nos recibe Checheo Rivera, que además era el padre, era hijo de Doña Casandra. De Doña Casandra, sí, excelente. Y les exponemos que nosotros queremos comenzar a trabajar con la premiación. Y ahí nos informa Checheo, y a ustedes no le dijeron, esto es primicia, como dice. Ah, también, ahí Y a ustedes no le dijeron nadie que Barcelona no patrocine ese premio ya. Oh, Yo no, nosotros nadie nos ha dicho nada, por eso estamos aquí. Entonces ahí nos contaron la anécdota de los mal que se sintió aquella vez don Miguel Barceló ya. por ese incidente, pero peor aún, había una guerrita entre Barceló Dos empresas. y Siboney que quería Sí. entonces la que cerró ese Casandra, ese ceremonial fue una cubana que yo creo que se llama Xiomara no recuerdo el nombre, Ok. y terminó cantando Siboney. Oh, ya. La canción aquella. Ahí salimos, estábamos Cristian Jiménez, Severo Rivera, creo que José Francisco Arias, el grupo, la directiva completa, Reyes Guzmán, Sí. y ahí salimos Derrotados. a ver qué hacemos. Tratamos de convencerlos de que asumieran la mitad del patrocinio, nada. Tampoco. Y Severo Rivera tenía una relación muy cercana con Herminio Alberti, que era gerente de mercadeo De la Cervecería Nacional, sí. Y entonces él me dijo, yo voy a hablar con Herminio. Comenzamos las conversaciones con Herminio. Nos rechazaron 3 veces. ¿Las 3 primeras premiaciones o las 3 primeras no, ofertas? en las ofertas que hacía. Ah, ok. Vamos a decir, en las iniciativas que hacía. De las conversaciones. Sí, yo creo que primero convencimos a Herminio de que ya Barcelona no les No interesaba. estaba, exacto. Y lo convencimos también de que era posible con la gente de la familia Casandra, porque ellos
Total, ellos no jugaron un rol para que le pusieran el nombre. Exacto. Y estaban prácticamente un poco aislados de la premiación. Entonces, en ese momento, la última vez que me dicen que no, porque ellos lo que temía la cervecería, la familia León era, Sí. que la familia Barceló se resintiera por eso. Sí, entonces es bueno, Cheo, aclararle a la generación del siglo XXI, que son muchachos jóvenes, tienen apenas 22, 30 años, que dentro del grupo, los grupos empresariales, aunque uno puede ver diferencias de los productos que ellos venden, Sí. competencia entre ellos, bancarias también, ellos tienen una amistad muy particular, Claro. Y tienen que su se ética. llaman, que se visitan, que comparten Claro. una comida. Entonces muchas veces hay promotores y personas que se meten o meten en el medio de una negociación intereses muy particulares que creen, ¿verdad?, que van a mantener una división entre grupos empresariales, y no es así, porque esos grupos empresariales se llaman y hablan y hasta muchas veces comparten. ¿Cómo tú te estás manejando con ellos en esta parte? ¿Cómo tú crees que yo debo manejarlos a ellos en tal punto de vista? De modo que hay que tener eso muy en cuenta cuando uno va a emprender una empresa o cuando uno está dentro de una empresa X determinada y quiere, ¿verdad?, darle un segundo impulso, como era el caso de usted en ese momento. El asunto es que en un momento dado se produjo una reunión con don José León, Nini Cáfaro y... No, antes hubo una reunión y nos informaron que finalmente la familia... No había. Entonces yo le dije a Nini y a Herminio, ustedes me permiten hacerle una carta a don José explicándole. Sí. Esa carta provocó que don José entonces viniera a una reunión con nosotros. Magnífico, qué bien. Y yo recuerdo que de pie, en la oficina, él de pie, nosotros sentados, él preguntó que en qué tiempo nosotros creíamos que podíamos llegar a ser el principal premio del país. Yo le dije, bueno, en 4 años, lo logramos en el primero. Ajá. Sí. Wow. Pero hubo una condición, él dice, se van a reunir reúnase Herminio y ustedes con Checheo Rivera para que todo quede. Zanjado, sí. Y entonces en esa reunión que le hicimos en el Hotel Lina, se allanó el camino para esa nueva etapa que comenzaron los premios Cassandra. que entonces también vienen con algo que no existía en los premios de aquí, porque todavía hay gente que no entiende por qué los premios Cassandra llegaron al nivel que llegaron. Transparencia. Ahí sí entra mi experiencia en los clubes. Ajá. Mira, esta información que tú vas a dar, que también es una primicia, resulta ser muy importante, Cheo, porque la gente puede pensar que la dimensión que esos premios adquirieron y que adquirió Acroarte a nivel internacional y a nivel nacional, porque el país entero toma muy en cuenta lo que hace Acroarte cuando distingue y premia al artista dominicano, que tú dices y confirmas que tu experiencia clubística te ayudó a ti, claro, en un momento trascendente como eso. Recuérdate que es bueno que nos lo diga. Que una de las inclinaciones mías en materia en los clubes era el tema organizativo y el método de organizar actividades. Eso me daba resultados siempre. Ya. Algo natural que yo traía, de modo que la gente participa de eso. Correcto. Y uno hacer el diagnóstico. ¿Cuál era el problema que tenía el Soberano y tenía el premio Cassandra? Nadie sabía cómo se seleccionaban los ganadores. Sabía alguien. Sí. Y es probable que lo hicieran bien, pero no había forma de demostrarlo. Entonces, ¿qué pasó con la primera premiación que nosotros entregamos? Lo primero fue que los premios Cassandra eran vistos como un premio de consolación frente al Dorado, que lo entregaba primero y después Cassandra. Sí. Dijimos no, vamos a entregarlo primero, y el primero que me tocó entregar a mí lo entregamos el 21 de enero. Correctamente, fue más apretado todavía. Exacto. Y pegadito después de diciembre. Ahora bien, ¿qué hicimos? ¿Cómo se van a elegir? Primero, asambleas evaluativas.
Segundo, voto en cartilla, o sea, en librito que están los nombres y usted elige ahí. Correcto. Que el votante lo introduce en una urna. Sí. Por primera vez. Por primera vez esa urna se le entrega a un notario. El primer notario que tuvo los premios fue César Pina Toribio. Oh, ya. Tremendo, excelente. Un Que abogado de peso. cargó con la urna y entonces, para en una reunión Del comité ejecutivo. de la directiva, como no había muchos presidentes ni existía el consejo de asesores en esa época, 2 miembros de Acroarte elegidos por la asamblea. Y por primera vez se invita a un representante de la familia Casandra Damirón para que sea testigo No. de lo que estamos haciendo. No había forma de rechazar, ni decir, ni hablar contrario a esa metodología. Entonces, reunido, yo recuerdo que fue en el Hotel Lina, creo que las dos primeras, reunido en el Hotel Lina, hicimos el conteo y por primera vez se levanta un acta Notarial de resultados. de una premiación. Yo creo que sí, Y como tú eso dices, continuó. dejaste el ejemplo, el camino. Esa actitud y la cervecería no tenía nada que ver con ese proceso. Ya. La responsabilidad en el acuerdo que hicimos con la cervecería era que ellos montaban el escenario y lo hacían ellos. Nosotros recomendábamos al productor Y aquí están los premios y las nosotros personas. elegíamos a las figuras del arte que se van a reconocer ahí. Más nada. Ahora nosotros nos imponíamos una serie de procedimientos éticos que había que cumplir. Y eso yo lo reivindico como una experiencia de los clubes a este movimiento donde imprimimos un sentido de responsabilidad, Correcto. Yo creo de que sí. transparencia. Con esa característica el premio fue ganando Sí, el prestigio. y el prestigio. ¿Cuándo comenzó a perderlo? Cuando comenzaron a cambiar las reglas del juego. Ya. Vamos a escuchar entonces al precioso joven Cheo ahora para recordar esa etapa que tanto tú como yo y otros amigos también receptores vivieron en la República Dominicana y decirle a ese grupo que nos está siguiendo de la generación del siglo XXI cómo era que nosotros escuchábamos esas canciones y nos sentíamos, ¿verdad?, en otra parte del espacio. Claro. Adelante. Bella como el valle, es la cibaeña, por allá los hombres se mueren por ella, mujer cibaeña, de color canela, sangre de atabales, no de hierba buena, otro te agarra la dieta y te amansa el corazón. Seguimos aquí en Diálogos del Siglo XX conversando con José Tejada Gómez, Cheo, que nos ha dado muchas primicias en este diálogo. Yo creo que la gente del siglo XX y la gente del siglo XXI pues van a recibir, están recibiendo, Cheo, de tu voz, de tu viva voz, informaciones trascendentes del arte en la República Dominicana y también de tu vida muy, muy particular, que hemos tenido la suerte, ¿verdad?, de preguntarte esas intimidades y tú has tenido todo el placer de darlas a conocer. Cheo, tú pasas entonces luego posteriormente a dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas. Es una estructura yo creo que mucho más difícil que Acroarte, porque el Colegio Dominicano de Periodistas es a nivel nacional, tiene mucho más miembros. Sí. Es difícil de manejar, ¿verdad?, esos sectores del Cibao, del este, del sur, visitarlos.
y cómo este liderazgo, ¿verdad?, en torno a tu persona se pone de acuerdo para que tú presidas esa entidad. Yo primero fui tesorero en la gestión de José Bujosa Mies, el chino. El chino, sí. Y luego fui presidente del Instituto de Protección y Previsión del Periodista. Muy Yo he bien. sido el periodista que más presidente he sido de periodista. Nada más te falta presidente de la República. Por favor, logra eso. Una vez, eso para una anécdota. Ah. Porque aquí, desde que tú sales en un periódico en primera página, alguien cree que ya tú puedes ser presidente. Sí. Este país presidencialista, Encuentra mira. uno de una vez. Y después que presidí el instituto, me eligieron presidente Del colegio. del colegio. Y ahí, yo tengo la suerte de que yo no he, o sea, en mi mente nunca ha estado que aspiro a hacer tal cosa. Ok. Surge, aparece. Yo creo que la entrega de uno y la forma en como uno actúa y hace, dan esos resultados. Y tengo otra suerte, y es que yo no sé por qué siempre le he caído bien a la gente. Ok. O sea, yo en eso me he sentido a la sociedad dominicana un mimado. Por eso, cuando usted tenía la oportunidad de que no, que yo no puedo vivir. Que te busquen y te digan, tú eres el hombre, tú eres el equilibrio. Sí, entonces esas son suertes, y uno, lo más importante en la vida es ser útil. Correcto, yo creo que sí. Y serle útil a una sociedad que necesita. Sí, sí, sí. Cheo, la comunicación, algunas diferencias. Entonces te iba a decir que Ajá. yo presidí sí, esas instituciones. No lo intenté de nuevo porque yo creo que el colegio sufre un problema de origen. Ujú. Y es que no se ha logrado. O sea, el colegio como tal arrastró mucho la tradición de sindicato. Por lo tanto, no pudo desarrollar una visión de gremio profesional. Correcto. O sea, de su Sí, sí, sí. Su siguiente nivel. Exacto. Amén de la complejidad que hay aquí, el primer intento que hubo por un colegio obligatorio fue tumbado por la Suprema Corte de Justicia. Se creó entonces, se negoció la nueva ley, trajo muchos problemas internos entre los periodistas. Se creó la APP, la Asociación de Periodistas Profesionales. Sí, bueno, en mi gestión se logró un acuerdo para que ellos se reintegraran Magnífico. al colegio. Sí, bajó Pero, la incidencia de ellos, sí. bajó, sí, después de eso. El intento mío fue por elevar un poco el nivel de participación de los periodistas en el colegio, principalmente los periodistas con más renombre y representatividad. Sí. Pero hay muchos criterios diversos y en los gremios no se pueden dirigir con las aspiraciones personales. Ya. Se destruyen. Correcto. Todo gremio que es invadido por gente que anda buscando aspiraciones se destruyen. Hay gente como Mercedes que ha hecho una labor, es una gremialista íntegra, yo de eso no tengo duda. Sí. Igual que Olivo y lo que hizo el chino, Aurelio. Sí. Pero nos falta compartir una visión. Ya es difícil, porque los criterios, o sea, el gremialismo periodístico no solo es aquí que está en crisis, en el mundo entero. El mundo entero, sí. Sí, eso sería otro tema a analizar. En un Para ver encuentro más amplio. por qué ha ocurrido eso. Pero el gremialismo periodístico era parte de un esquema, yo creo, hasta de la Guerra Fría, Sí. y entonces ese tránsito no se pudo dar. Es así. Cheo, en la parte ya final de nuestro espacio es importante que tú puedas orientar y decirle a nuestros receptores, a esa masa nueva que va a los medios de comunicación, cómo asumir, ¿verdad?, ciertos niveles de profesionalidad, de compromiso, de labor, para desarrollar una labor profesional acorde a los tiempos y que respalde su convicción como ser humano ante el mundo. Yo, contrario, como lo ven mucho, creo que el periodismo está viviendo una época de oro en una sociedad en crisis, Correcto. en un mundo en crisis de todo tipo.
Y tiene el periodista y el periodismo tiene una gran oportunidad. Para que el periodista ahora tiene que estar más preparado, Sí. más especializado, ser más competente, porque si no lo es, en las redes hay mucha gente hablando cosas interesantes que no son periodistas. Así es. Y esa gente te quita el espacio. Bueno, uno cree que se lo quita. El problema es que hemos llegado a una etapa de la vida donde el ser humano hoy, bueno, aquella ruptura de la pirámide no de la pirámide invertida, sino aquello de que había un emisor y un receptor, Sí, sí. eso no existe ya. Esa noción del emisor y el receptor que nos daba a nosotros los periodistas un poder. Sí, sí, sí. Pasó ya Solo la podíamos superamos. nosotros hablar. Eso ya no existe. Cualquier ciudadano tiene el poder de opinar y hay un universo de opiniones y de informaciones. Ahora, ¿cuál es nuestra posibilidad de, como profesionales, cumplir nuestro rol? Bueno, en la medida en que nos especialicemos y seamos la diferencia en ese universo de opinión que Tan hay. diverso. Ahora, si optamos por hacer lo mismo que lo que hace el que no es periodista en las redes, ponernos a descalificar gente, a insultar gente, Sí. o lo que van a vocear duro en la radio para hacerse famosos y cosas, bueno, entonces que siga la fiesta. Nos van a suplantar porque habrá profesionales de otras áreas, Sí. gente que se está preparando, que entiende también que la opinión aquí ellos deben de Cuenta. emitirla, Sí. que nos van a superar. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es la etapa que estamos viviendo, una etapa que yo creo que el Complicada, periodista, sí, el periodista complicada. debe ser inteligente, aprovechar el espacio que tenemos a través de las plataformas multimedia y dar a conocer nuestras inquietudes, nuestro punto de vista, y como tú dices, no dejarse arrastrar hacia ese mundo que real y efectivamente ejerce un grupo de gente que no tiene, ¿verdad?, el conocimiento, el perfil de un comunicador profesional. Porque hay mucha amenaza. Por eso, ese sería otro tema. Por ejemplo, hoy, cuando tú ves algunos periódicos que publican noticias que tú dices, ¿pero cómo puede ser? Bueno, andan buscando impacto, andan buscando, porque cuando tú tienes un periódico y una noticia la leen 50,000 personas, eso tiene una expresión económica también, porque ahí al medio pudo haber recaudado de la publicidad de internet $10,000, $5,000. Entonces, por eso, pero es parte de... hay muchas aristas y bemoles. Sí. Bueno, José Tejada Gómez, Cheo, te agradecemos mucho el interés por compartir tus experiencias con nosotros. Para mí un alto honor. Decirte que no dejes de leer diariodigitalrd.com, que Es bueno que tú del contacto. Tiene 16 años. No, ahí ustedes entran, diariodigitalrd.com, tiene 16 años ya. Y ahí es que yo ejerzo el periodismo. Perfecto. Y ahí nos vamos a ver nosotros, publicado. Ahí nos vemos, claro. Bueno, gracias amigos por la recepción en Diálogos del Siglo XX. Nos juntamos el próximo sábado.